y bienvenidos a Podcast Fénix. En el día de hoy estamos en el segundo capítulo del segundo módulo de Observa tu entorno. Esta vez vamos a estar hablando de una persona muy importante que van a ver varias veces en este canal y vamos a estar acompañados de una personita muy especial. Vamos a dejar que ella se presente. Hola a todos, mi nombre es María Alejandra y estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy para hablar sobre la conciencia. Exacto, ya hoy vamos a hablar de la conciencia, pero no el nivel de conciencia que todos conocemos como la conciencia a nivel de los valores, a nivel de la moral, de cuando tú haces algo mal, cuando tú no entiendes a tus padres, no ese nivel de conciencia. Hoy vamos a hablar de un nivel de conciencia que va un poquito más allá. Aleja, te hago una pregunta. ¿Tú crees que la conciencia define tu realidad? A mí me parece que sí, porque es como depende en cómo yo vea las cosas y da el resultado también de las cosas negativas o positivas que hago en el transcurso de mi vida y así se va desarrollando mi conciencia. O sea, que tú dices que las cosas positivas y negativas a la hora de la verdad influyen en tu conciencia. Sí. O sea, que está bien hacer cosas malas y cosas buenas y aprender de ello. Sí, es que realmente aprendemos de todo lo que hacemos. Jacobo tocaba una teoría muy chistosa y muy que todos los científicos llegaron a un momento a debatirla, pero él la comprobó y era la teoría de la sinergia. Teoría que él tocaba era muy cotidiana y era que él simplemente decía que nosotros necesitamos del yo, del conocernos para poder trascender como personas, para poder evolucionar. ¿Tú crees que es necesario conocernos a nosotros mismos para poder tener una realidad clara? Claro, por ejemplo, pues vamos a tomar un ejemplo personal. Yo antes no tenía claro de quién era María Alejandra, ¿cierto? Entonces vivía en un mundo muy pequeño, por decirlo así, que yo me metí sola ahí. Luego fui queriendo conocerme más y transcurrió el tiempo y ya me conozco más y mi realidad y mi conciencia ha cambiado mucho. No sé si viste el video anterior. Claro. En el video anterior con Cevitas estábamos tocando el tema de la realidad. Y nos moríamos de ganas de hablar de la conciencia, pero yo le dije a Sebas y yo no, necesitamos otro video aparte para hablar de ese tema. Y también vamos a hablar de la teoría de la latiz. La teoría de la latiz yo la voy a traer con Cevitas. Pero, hey, no olviden seguirnos en las redes sociales como Podcast Fénix. Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Bien, entonces vamos a tocar el tema un poquito más a fondo. Bien, para empezar, Jacobo hablaba de que la conciencia se base de la experiencia, con lo que está haciendo Alejandra, que las cosas buenas y las cosas malas. Jacobo, como tocamos en el video anterior, conoció a Pachita, que era una curandera muy conocida porque hacía milagros. Él intentó ir donde ella y lo logró, pero la idea de él era observarlo por 2 días. Se quedó estudiándola casi 10 años. ¿Qué crees que sucedió estudiando ese tipo de personas? Tú que ya conoces un poco de ese mundo. ¿Qué crees que pudo haber visto? ¿Qué crees que pudo haber logrado encontrar en sus estudios? No, yo creo que eso no tiene capacidad uno de pensar de todo lo que él vivió con Pachita, porque con Pachita se puede decir fue mágico. Jacobo hacía algo muy especial y es que Jacobo no, digamos como que no se cerró digamos a la espiritualidad, no se cerró a la fe, no se cerró a la experiencia. Y digamos al trascender, al hacer eso, Jacobo descubrió 2 cosas muy importantes, las cuales digamos que el sistema del Oriente no había encontrado. Y es que la psicología es un factor muy importante en los seres humanos. Cuando la psicología no se hace presente, muchas personas a la hora de la verdad no saben qué están haciendo, se ven un poco perdidos. Entonces Jacobo, ¿te acuerdas de la teoría del yo? Del yo, del super yo, del ello. Jacobo tocaba esa teoría también, pero él tocaba más allá, tocaba mucho la del yo. Jacobo era una persona que decía, tú te tienes que levantar y darte buenos ánimos, decirte buenas cosas, tratar de tener una sonrisa, tratar de tener una actitud positiva. ¿Para qué? Para que Jacobo creía en la energía. Él era una persona que entendió que nosotros somos un concepto, nosotros creamos las cosas y le damos esa fuerza, ese poder. Por ejemplo, tú eres una persona que, digamos, le importa mucho algo, me vas a poner un ejemplo de tu vida, y a otra persona no le importa,
pero para ti es muy importante, y para ti es tan importante que te das cuenta que hay un grupo de personas que también es importante para ellos. Y de ahí nacen los líderes, por ejemplo, las personas que les gustaba el fútbol, tenían líderes que siguieron con el fútbol, ya obtenieron sus equipos, sus tradiciones, bueno, etc. Digamos que las personas como tú y como yo, lo que los define son su fe y la hora de creer. Cuando una persona cree, puede crear algo de la nada. Entonces, si lo crees, lo crees. exacto, si lo crees, lo creas. Entonces, te voy a hacer unas preguntas de unos pensamientos de Jacobo, que los tengo aquí, y tú me vas a decir qué piensas. La conciencia como cualidad de la experiencia es la unificación y así se hace el resultado. Jacobo decía que las experiencias de las demás personas, a la hora de la verdad, con solo vivirlas, ya estaban sirviéndole al mundo, porque quedaban como en una red. Esta red la podemos asociar ¿con qué? Dinos con qué podemos asociar esta red. Podría ser lo que hablamos hace un momento sobre los hongos, la red que tiene, que conecta la naturaleza con todo. Yo no sé si ustedes sabían, muchachos, que cuando un árbol se cae, instantáneamente los otros árboles le mandan nutrientes, le mandan Lo agua. rescatan, tratan de hacer lo posible, como los médicos de la Exacto, naturaleza. entonces Jacobo dice que nosotros las personas, al vivir una experiencia, ya se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, a las otras generaciones, entonces estamos dejando una marca en la red. ¿Tú qué piensas sobre eso? No, yo pienso que tiene razón, no se equivoca, porque así como nos heredan, ¿cómo se llaman? Los rasgos del ADN, también nuestros padres también nos heredan sus traumas, sus enfermedades, todo Sus eso. experiencias. Y las cosas positivas también, sino que sería como el ejemplo más. Bien, un tema que es muy tocado por Jacobo también es la meditación. ¿Tú has meditado? Sí, ¿Y qué has sentido? Dime, ¿qué es lo más loco que tú has vivido en tus meditaciones? lo más loco es que la primera vez que lo hice, creo que entré a mi super yo y vi a alguien sentado, simplemente ¿qué me pasó? Que me puse a hablar con ella y desde ese momento en mi vida han cambiado muchas cosas. Eso sería también como... Eso me trae muchos recuerdos que una persona en mi vida me contó que era muy inquieta, que no sabía calmar la mente, que cuando intentaba calmar la mente no era capaz y que se imaginaba una figura, un animal que lo calmaba. En la ciencia se dice que cuando nos imaginamos figuras, personas, animales, ese es nuestro yo, que lo estamos calmando. Entonces es algo muy bonito y es algo que también tocaba mucho a Jacobo y decía que en la sintergía, el panteísmo y el heraclismo, la totalidad, la autopoética y la autoexperienciante son cosas que no se pueden transmitir, son cosas que no se pueden explicar. ¿Cómo así? Digamos que Alejandra tiene una emoción, pero esa emoción la conlleva a tener un trastorno. Pero entonces, si ella no sabe de dónde viene esa emoción, si ella no sabe cómo tratar ese trastorno, dígame cómo otra persona que no la conoce la puede ayudar a tratarlo. Digamos que a la hora de la verdad, la conciencia vendría a ser esas cosas que nosotros vivimos como las emociones, las cosas perdidas, las cosas ganadas. La conciencia vendría a ser como esa unión del todo. Sí. Entonces, para culminar ya este capítulo, me gustaría preguntarte dos cosas. Si tú pudieras cambiar tu nivel de conciencia a través de ti, ¿cómo lo harías? Si yo pudiera cambiar mi nivel de conciencia. A través de ti. Por ejemplo, es que hay muchas personas que no les gustan los alucinógenos, hay personas que no les gusta la medicina. Hay personas que quieren sentir esa paz, esa cosa que llena a las personas de la medicina, sin necesidad de consumir esas cosas. Simplemente, sino que hay personas que son, como se les dice, muy disciplinadas, entonces dicen, se ponen en la tarea, yo me quiero conocer, yo quiero saber quién soy. Entonces empiezan a identificar cada factor que tiene y todo pues le pueden preguntar a las personas, a los amigos, y lo van a recibir de forma constructiva. Y ahí es cuando ya las personas se cansan de luchar como con el ego, entonces mejor permiten que las otras personas ayuden porque realmente
se puede decir quieren cambiar, pero en realidad se quieren es conocer. Exacto, entonces tú no puedes cambiar lo que no conoces. Ujú. Qué bonito. Entonces, tú dices que para el primer paso para cambiar tu nivel de conciencia es conocer primero qué nivel de conciencia tienes. Claro. ¿Ya cuál sería el segundo paso que tú harías? Es que sería algo muy complejo porque es que cada persona lo vive de diferente forma, pero en mi caso sería como lo empecé en un tiempo atrás que la verdad pues no me funcionó, pero a otras personas de pronto sí, escribiendo de cómo es mi día a día y ahí eso me sirve para conocer a Alejandra quién es el ejemplo. Por ejemplo, Alejandra hoy está aquí, cosa que en el pasado no lo hubiera hecho. Sí, Alejandra hoy tomó la decisión y tomó el nivel de conciencia de decir, sí, hoy voy a grabar. Hoy lo voy a hacer porque digamos que nosotros tenemos esas conversaciones día a día y nos damos cuenta que nos gusta mucho cómo lo tratamos ella y yo. A la hora de la verdad, ella da su opinión, yo doy la mía y sacamos como eso que decía Greenberg, el nivel de conciencia. Entonces, el nivel de conciencia lo podemos asimilar en nuestro día a día, en nuestra relación con nuestros padres. ¿Cómo así que el nivel de conciencia? Sí, ¿cómo es la relación con tu padre? Ese es el nivel de conciencia que tú te preguntas. ¿Cómo podría mejorar la relación con tu padre? ¿Qué sentimientos sientes tú hacia tu padre? Esas cosas son la conciencia que Greenberg nos logra transmitir. La conciencia física es algo tan difícil de explicar que es imposible que yo a ella en este momento la esté tocando, pero nosotros lo vemos que la estoy tocando. Simplemente son dos mezclas de electrones que se sienten y por eso nosotros sentimos que nos tocamos, pero la ciencia es algo muy complicado a la hora de explicar y por eso nosotros se lo traemos un poquito más fácil, un poquito más cotidiano en el día a día, con palabras más cotidianas que tú puedes escuchar en el día a día. Para culminar, un dato muy curioso fue que Jacobo Greenberg en 1994, en diciembre, desapareció, dejando sus estudios y sus cosas no a medias, pero tal vez pudo haber influido más en el mundo a través de sus investigaciones. Una cosa que quieras decir por lo último para terminar. Pues que la primera cosa que todos debemos hacer si queremos ser unas personas conscientes es conocernos a nosotros mismos y ya. Cuando uno se conoce, uno ya puede observar su entorno. Entonces, espero que estén muy pegados a los módulos, espero que estén viendo día a día los módulos, entendiéndolos. Si no los entienden, nos pueden escribir en la caja de comentarios qué podríamos hacer mejor, cómo los podríamos plantear mejor, qué nivel de comprensión estamos teniendo hacia ustedes. Ya saben que esto es un canal en el cual lo construimos todos. Vamos a tocar más a fondo las experiencias de Jacobo y lo que él llamaba la meditación. ¿Cómo así? Sí, Jacobo era una persona que nació en México, aquí se lo vamos a estar mostrando, imágenes de Jacobo para que lo conozcan, quién era, y le vamos a estar mostrando el personaje de Pachita. Nosotros como seres humanos producimos algo. ¿Qué es lo que produce nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo produce muchos demasiadas nutrientes cosas, demasiadas. que tienen las plantas curativas, sí, las plantas curativas. Sí, se les puede decir así, que es el DMT, el THC y la psilocibina. Nosotros producimos esas cosas. ¿Por qué? Nosotros somos seres de energía, como todo tiene energía, según Greenberg, todo tiene energía. Y digamos que por eso la gente que tiene ese pensamiento es tan criticada, porque entonces dicen, entonces yo estoy al nivel de un animal, entonces yo estoy al nivel de X cosa, ¿por qué si yo soy un ser pensante? ¿Por qué si yo tengo la capacidad de discutir las cosas, la capacidad de hacer las cosas por mi misma razón, por mi mismo ser? ¿Por qué yo me tengo que basar a la idea de que nosotros todos somos iguales? ¿Tú crees en esa idea de que todos somos iguales? La verdad, sí. A nivel de materia, todos si nos ponemos a ver, todos somos iguales, todos somos átomos. Y es algo que lo comprueba el día que nos morimos, donde todos terminamos en el mismo lugar. Nosotros podemos ver que nosotros usamos esto como una fuente, exacto, nosotros lo usamos como una fuente y cuando desaparece esa chispa, esa energía, esa alma, como lo quieran llamar, se pudre. Esto en 8 días ya está pudriéndose, ya los gusanos se lo están comiendo y se está pudriendo el cuerpo. Entonces hay algo más que trasciende en nosotros
Y es eso que Greenberg llamaba conciencia. En el capítulo anterior tú hablabas de que en los bosques sucede algo como el nivel de conciencia. ¿Podrías decirnos qué es lo que se ve en el bosque? Ese que tú me dijiste ahorita. Bueno, sería a base de los hongos. Los hongos transmiten una red que se llama micelio, que es lo que transmite y conecta a todos los árboles, todas las plantas, y los conectan. Entonces ellos saben cuando alguien está enfermo, alguien acaba de cortar. O sea, alguien no es ese ser, como el árbol, ¿sí me entienden? Entonces es algo muy bonito porque en la espiritualidad uno vive esas cosas. Uno, digamos, que está en el momento de la espiritualidad y mira a la otra persona y entiende que le falta. Y uno es como, ¿qué? Uno conecta mucho con los otros seres demasiado. Y también con los animales. Con los animales usted entiende por qué el animal está triste, imagínese usted. Es muy difícil explicar estas cosas, pero para las personas que ya las han vivido, saben que es algo real. ¿Qué ha pasado? Que se ha ido fracturado por varias razones. Hay personas que se aprovechan de las otras personas, como ya lo vimos en Tulum, hacen ceremonias, hacen ese tipo de cosas, pero hay otras personas con otras intenciones que se aprovechan de mujeres, de niños. ¿Y cómo piensas tú que tienen esas personas el nivel de conciencia? Ese nivel de conciencia de esas personas yo pienso que está muy errado. Yo pienso que en la espiritualidad también hay una arma de doble filo, y es que se habla mucho del ego. En la espiritualidad el ego debería ser como el mal, pero no nos damos cuenta que si no aceptamos a ese ego, podemos caer en ese ego al rechazarlo tanto. ¿Cómo así? Las personas cuando rechazan tanto algo y creen que no lo tienen, luego se miran y son eso. En la espiritualidad se puede ver como las personas, por experiencias que han vivido y por falta de psicología, que es lo que falta mucho en la espiritualidad, que tocaba Greenberg, las personas se fracturan mucho más de lo que ya eran. O sea, si no llevan un control, si no llevan digamos, una especie de fases en las que ellos digan, me siento mejor hoy, mañana voy a hacer esta tarea. Lo que pasa es que también vimos que ya últimamente se necesita un terapeuta para todo. Es necesario, es que es necesario. Sí, porque es que tampoco podemos llevar un proceso sin entender el proceso, porque Exacto. es que luego perdemos el propósito de ese proceso. Nos perdemos, porque nosotros, digamos que en este momento sabemos cuál es la tarea, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero entonces llegan esos momentos de lucidez donde nos perdemos, donde digamos nosotros nos sentimos bien, pero estamos errados, y nos lo recuerdan son las personas que nos rodean, nuestra pareja, nuestra madre, nuestro padre. Hey, tú crees que lo estás haciendo bien, pero no es así. O sea, muchas personas, digamos que la conciencia es algo que se altera por experiencias, y por eso la conciencia va tan conectada a la experiencia. Y es que Greenberg decía que nosotros, Greenberg y el doctor, ¿cómo es que se llama el doctor? Voy buscándolo ahí, el de la reencarnación, para recomendarles el video. Es un canal que se llama Nude Project, que yo abajito también les voy a poner para que se vean ese video, que el video se llama La Reencarnación Existe. Es un señor que es un cirujano que trasplanta corazones, cura a las personas, y tiene un hospital en Estados Unidos, y el señor habla de las experiencias cercanas a la muerte, del DMT. ¿Cómo así que experiencias cercanas a la muerte? Sí, hay personas que cuando están muy mal heridas, cuando están en pérdida de sangre, cuando digamos que ya no están acá con los 5 sentidos, toca hacerles RCP. Y el señor se llama Dr. Manel Sanz. Se lo vamos a estar mostrando aquí también como Jacobo. Ese doctor, usted ve ese video y usted dice, wow, ¿cómo este señor es capaz de hablar con tanta certeza de temas tan delicados? Y son temas... Y hay muchos también científicos y doctores que hablan de las experiencias. No, es lo que hay, McKenna. Y la mayoría hablan, pues todos hablan de que hay algo superior. Exacto. Que eso es como lo que lleva el camino a la siempre conciencia. Estos científicos, a la diferencia de muchos científicos, explican el Big Bang. Ellos explican que el Big Bang no es una teoría debatible para refutar a Dios, porque el Big Bang fue creado,
O sea, el Big Bang no se creó solo, el Big Bang ya había una energía que creó el Big Bang. Entonces, estos señores explican así de tal forma y explican que sí hay algo superior. También hay una frase que yo la dije en el anterior video, que es que hay una verdad, pero los sabios la cuentan de distintas formas. Pero ahora la verdad es la misma verdad. Entonces, ¿tú cómo crees que influyen todos estos conceptos de la vida, como el estudio, como, eh, como las religiones, como todas esas cosas que tú no pides, pero naces con ellas, porque básicamente la vida básicamente siempre, casi siempre son adoctrinamientos. Tú llegas a aprender algo que te enseña tu progenitor o tu profesor o la persona que te guía. ¿Tú cómo crees que las personas que siguen esta rígida conducta se ven influenciadas o se ven afectadas en su día a día? A ver, yo pienso que pues desde pequeños siempre tenemos alguien que nos dice qué hacer, en qué creer y todo eso, ¿cierto? Entonces en el transcurso que crecemos crece nuestro nivel de conciencia de la forma más cerrada posible. Por ejemplo, en mi familia la conciencia que me crearon es de machista, por decirlo así, ¿cierto? Y Entonces, muchas veces uno no se da cuenta. uno no sabe hasta que llega un punto en el que se pone a reflexionar y ahí va subiendo su nivel de conciencia porque usted ya no quiere más eso para su vida y ahí es donde decide romper los patrones. Las personas que no lo hacen es porque no tienen la suficiente capacidad de entender la Y de conciencia. convicción, no tienen tampoco la Ujú. convicción ni las ganas de cambiar. Muchas veces nosotros nos cuesta cambiar porque estamos en esa zona de confort donde decimos, pero es que aquí estoy bien. Sí, por O comodidad. por miedos. Casi siempre el señor explicaba, el doctor explicaba que el miedo siempre desemboca a un miedo, a la muerte. Entonces, cuando una persona siempre tiene miedo, ese miedo siempre va a desembocar a miedo al peligro, a miedo a que le hagan daño. Entonces, cuando nosotros conocemos otras cosas que van totalmente distintas a lo que ya conocemos, nos da miedo a salir de nuestra zona de confort y que no nos acepte el mundo, a que nos sintamos rechazados por nuestra propia familia. Pero hay algo muy importante que ya hemos visto también en este mundo y es que la intención es muy importante. Claro, todo Entonces, tiene una por eso yo intención. en estos videos siempre les he dicho, no importa que usted no lo haga, pero dígalo, no deje de decirlo, porque hay personas que se rinden, que dejan de tener la intención, y ahí es cuando caemos en la zona de confort de estar toda la vida trabajando, de apegarnos muchas veces a cosas que no queremos y no sabemos que no queremos, pero decimos que las queremos. Es muy complicado, pero yo también lo he vivido, que yo he dicho que quiero hacer esto y ahora la verdad lo digo como por decirlo, ¿sí me entienden? Entonces, Para uno, encajar en la exacto, uno sociedad. tiene que trabajar día a día por ser auténtico. Entonces, las experiencias cercanas a la muerte, ¿por qué hacen a las personas tan auténticas y por qué después de vivirlas cambian tanto? La neuroplasticidad es una parte de nuestro cerebro la cual no se activa después de los 18 años. Después de los 18 años nuestra neuroplasticidad es muy difícil que cambie. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Esa parte del cerebro la que nos hace nosotros cambiar de conducta. Que decimos, yo hoy soy este, pero mañana soy esta otra persona. Y la neuroplasticidad se ve afectada cuando vivimos eventos muy catastróficos, muy traumáticos o que han impactado mucho. Las experiencias cercanas a la muerte hacen eso y producen algo que se llama DMT. Ese DMT también es una droga conocida en el Amazonas, conocida en las culturas chamánicas, también en el oriente, en el occidente también es conocido, pero no es usado. Pero nos damos cuenta de que nosotros producimos esos mismos nutrientes, también visto como la marihuana. Nosotros también producimos THC como la marihuana. Y uno se tiene que preguntarse por qué nosotros producimos estas cosas. ¿Por qué? Simplemente la ciencia nos lo oculta porque muchas veces nosotros decimos, no, es que a mí no me interesa saber eso. Pero cuando nos damos cuenta de las cosas que somos en realidad, es cuando parte nuestro camino, porque nos damos cuenta que somos. Por ejemplo, ella y yo somos pareja. Y digamos que en estos momentos estamos en nuestra relación muy bien, ¿cierto? Pero el día de mañana puede suceder algún problema y puede cambiar nuestra relación completamente. ¿Por qué? Porque así es la vida. Pero entonces tenemos algo que es nuestra conciencia y nuestra conciencia ya nos dice, y es que nosotros ya llevamos más de 5 años, que nos hemos hecho muchas cosas buenas,
parte de las malas, que hemos estado juntos a pesar de todo, que hemos sobrepasado muchas cosas y que a la hora de la verdad siempre nos tenemos el uno al otro. Entonces ese nivel de conciencia ya es tan fuerte que los problemas ya los sabemos manejar, pero no sabíamos manejarlos antes porque no sabíamos eso. Nosotros éramos personas que nos daba miedo perdernos el día de mañana. Imagínense, manteníamos juntos. Entonces era muy chistoso, pero bueno, ya tocando ese tema, me gustaría también preguntarte a ti, ¿qué piensas sobre la estructura organizacional de nuestra vida? ¿Tú crees que las personas que son mochileros, que tienen ideas locas, que son tratados de hippies, que son denigrados, que son en la sociedad como el bicho raro, crees que están mal? ¿Crees que son los verdaderos locos? Yo pienso que no, está bien porque se salieron de la Matrix, por así decirlo. Y nada, no está mal ser diferente. Antes Y ellos es son mucho, felices. antes es Sala con mejor, esa gente y antes es mejor de lo que hemos normalizado. ya saca el capítulo. Espero que les haya gustado. Ya saben que nosotros estamos en las redes sociales como Podcast Fénix. ¿Tú cómo estás? María Alejandra 1011. Ya saben que este fue el segundo capítulo explicando la conciencia. Y para terminar, me gustaría mucho hacerles una pregunta. Si usted es una persona que hoy en día lo tachan de loco por tener ideas muy conspiranoicas, por ser una persona que cuando ve algo que los demás no ven, si es una persona que a pesar de todo sigue luchando por sus sueños, tiene mi admiración. ¿Por qué? Porque esas personas son las personas que influyen en el mundo, influyen en los cambios, son personas que a la hora de la verdad son los que hacen que personas como nosotros encuentren otro camino distinto al que todo el mundo sigue. Entonces, cuando tú encuentras esos caminos, estás trazando nuevas rutas. Entonces, no tengas miedo a ser un líder, no tengas miedo a buscar esas cosas que las otras personas no han encontrado, porque simplemente la sociedad le ha puesto barreras. Jacobo Greenberg fue una persona que en una barrera vio una oportunidad. Seamos más como esas personas e intentemos ver las cosas buenas en las cosas malas. Esto fue Podcast Fénix.